Bienvenido a una lección sobre el teorema de la bisectriz perpendicular. El objetivo es establecer y demostrar el teorema de la bisectriz perpendicular. Entonces, este inverso nos dice, si un punto está equidistante de los puntos finales de un segmento, entonces el punto está en la bisectriz perpendicular del segmento. Entonces, por ejemplo, si consideramos este punto aquí, lo contrario nos dice, si está equidistante de los puntos finales o si este segmento aquí es congruente con este segmento aquí, entonces este punto negro debe estar en la bisectriz perpendicular. Y lo mismo sería cierto para cualquier punto que sea equidistante de los puntos finales. Entonces, si tuviéramos este punto aquí, donde este segmento era congruente con este segmento, este punto tendría que estar en la bisectriz perpendicular. Antes de escribir nuestra prueba, hablemos de una estrategia. Nuevamente, si consideramos el punto C, sabiendo que es equidistante a los puntos finales o que el segmento A es congruente con el segmento BC, queremos demostrar que esta línea roja es la bisectriz perpendicular del segmento AB. Lo que queremos hacer es demostrar que el triángulo ACD es congruente con el triángulo BCD, y lo haremos usando congruencia lateral de ángulo lateral. Si consideramos este triángulo más grande aquí, sabemos que sería un triángulo isósceles porque tenemos dos lados congruentes. Por lo tanto, sabemos que los ángulos base del triángulo serían congruentes. Entonces el ángulo A sería congruente con el ángulo B. A continuación definiremos D como el punto medio del segmento AB. Y por lo tanto, el segmento AB sería congruente con el segmento BD. Entonces, por el lado del ángulo lateral, estos dos triángulos serían congruentes, y luego dado que el ángulo ADC y el ángulo BDC forman un par lineal y son congruentes, deben medir 90 grados. Por lo tanto, la línea CD sería perpendicular al segmento AB. Entonces esta prueba es un poco complicada, pero sigamos adelante y veamos si podemos escribirla. Entonces se nos da que el segmento A es congruente con el segmento CB. Queremos demostrar que la línea CD es la bisectriz perpendicular del segmento AB. Así que sigamos adelante y establezcamos lo dado. Paso 2. El triángulo ABC es un triángulo isósceles. Isosceles triangle. Esto es, por definición, un triángulo isósceles. Pasa 3. Sabemos que el ángulo A sería congruente con el ángulo B. Esto sería por el teorema del triángulo isósceles. Avancemos y marquemos eso. Ahora para el paso 4, dibujaremos el punto medio D en el segmento AB. Y la razón de esto es que cada segmento tiene un punto medio. Entonces, si definimos D como el punto medio, sabemos que el segmento AB sería congruente con el segmento DB. Y esto es por definición de un punto medio. Entonces, tenemos suficiente información para establecer que el triángulo ACD es congruente con el triángulo BCD por el ángulo lateral. Entonces, ahora que sabemos que estos dos triángulos son congruentes, sabemos que el ángulo ADC y el ángulo BDC serían congruentes. La razón es que las partes correspondientes de los triángulos congruentes son congruentes. Observe que estos dos ángulos también forman un par lineal y, por lo tanto, son suplementarios. Y por el teorema de los ángulos suplementarios congruentes, sabemos que la medida del ángulo AD debe ser igual a la medida del ángulo BDC, que debe ser igual a 90 grados. Y nuevamente, esto es por el teorema de los ángulos suplementarios congruentes.
Entonces, si esos dos ángulos miden 90 grados, sabemos que la línea CD es perpendicular. Para segmentar AB. Esto es por definición de líneas perpendiculares. Y ahora tenemos suficiente información para demostrar que la línea CD es la bisectriz perpendicular de AB. of AB. Observe cómo hemos mostrado que se cruzan y forman un ángulo recto. Y, el segmento AD es congruente con el segmento BD. Entonces biseca el segmento y es perpendicular. Entonces es la bisectriz perpendicular, y esto es por definición de bisectriz perpendicular. Y eso lo hará por esta prueba. Espero que hayas encontrado esto útil.